político que conocemos ahorita, sino del liberalismo como las ideas liberales. Dicen, bueno, vamos a empezar a enseñar, carreras liberales, es decir, se empieza a dictar filosofía. Ya no solamente van a ser las carreras prácticas de medicina, biología, etcétera, sino vamos a empezar a enseñar filosofía, artes liberales, ¿no? Esto es muy loco. Entonces lo que hacen es traer una serie de pensadores, filósofos, etcétera, de corte positivista, alemanes principalmente, a la Universidad Nacional, que empiezan a integrar el discurso de la ciencia. Y entonces ya agarran el discurso de la ciencia y dicen, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Nos sirve un montón para estudiar, para ver. Es decir, piensen que justamente unos poquitos años antes, lo que estaba ocurriendo en Colombia era, por ejemplo, la Comisión Coreográfica, de la cual justamente Manuel Ancísar fue uno de sus directores. Y Manuel Ancísar, como uno de los directores, voy a llegar a la ciencia ficción, lo juro, lo prometo. O sea, estoy hablando de la Comisión Coreográfica, pero prometo llegar a la ciencia ficción. Manuel Ancísar es uno de los directores de la Comisión Coreográfica y después va a ser el primer rector de la Universidad Nacional. Es decir, hay algo dentro de su construcción académica, lingüística, gramatical, que tiene que ver con cómo está adoptando la ciencia como lenguaje, como discurso, como palabra, como gramática, digámoslo así, ¿no? Y es justamente en ese momento en donde, por ejemplo, empiezan a aparecer en Colombia textos como los cuadros de costumbres. Los cuadros de costumbres son textos en los cuales, a la manera de un antropólogo científico, los escritores van y dicen, oh, quiero saber cómo, no sé, cómo por ejemplo, cuáles son las costumbres del pueblo, no sé, caucano o llanero o nariñense, y a la manera de una observación antropológica empieza a escribir textos literarios, ¿sí? O sea, todo esto, en serio voy a llegar a la ciencia ficción, lo prometo, para hacer un pequeño contexto de ver cómo el discurso de la ciencia se está integrando a lo ficcional. En esta segunda mitad del siglo XX, y eso pongo en ejemplo Colombia porque pues estamos en Colombia, pero esto está ocurriendo en toda América Latina. En la segunda mitad del siglo XX, justamente ese discurso científico empieza no solamente a atarse a los elementos de la biología, sino también a elementos filosóficos que tienen que ver con, por ejemplo, primero, la dualidad entre espiritismo y ciencia. Es decir, el espiritismo o las ciencias del espíritu se conciben en ese momento como ciencias. Es decir, en países como Argentina, por ejemplo, existen una serie de grupos en donde uno podía entrar a estudiar, así como uno entraba a estudiar literatura, hoy en día uno podía entrar a estudiar espiritismo, uno podía entrar a estudiar ocultismo, ¿no? O sea, el ocultismo, el espiritismo, eran discursos científicos. De la misma forma, el positivismo alemán, por ejemplo, que fue muy fuerte, que es un positivismo muy práctico, ¿no? Son alemanes, ¿no? O sea, piensen en Dark, son muy alemanes. Entonces son prácticos, esto ocurre así, todo lo tenían fríamente calculado. En América Latina choca profundamente con unas creencias religiosas muy arraigadas. Entonces, ¿qué es los textos de la segunda mitad del siglo XIX, que es esta prehistoria de la ciencia ficción latinoamericana, pero colombiana también? Empiezan a pensar, ok, ¿por qué no utilizamos las prácticas científicas para evidenciar que Dios existe? Sí, es muy loco. O sea, es como, hoy nos parecería un poco como contradictorio, pero justamente los primeros textos que utilizan el lenguaje científico tienen dos vertientes muy grandes. La primera es utilizar el positivismo o las ciencias para dar cuenta de la existencia de Dios o de la existencia de lo espiritual, o, por otro lado, son textos que están tratando de poner a dialogar, bien sea para contradecir o bien sea para yuxtaponer las ideas entre, no sé, por ejemplo, las prácticas
propiamente latinoamericanas, por ejemplo, las hierbas aromáticas que te curan de las cosas, versus la medicina contemporánea, pues moderna de ese momento, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX. Entre autores que podemos nombrar, en Colombia hay una novela que es extensa y que es muy particular, que se llama El Ángel del Bosque, de Bernardino Torres, en donde básicamente lo que hace es tratar de observar cómo en una finca, a través de una serie de discursos científicos, podemos evidenciar que un ángel que aparece en un bosquecito es el alma de alguien. Es una novela de 1870 y pico. Aparece en un bosquecito, es el alma de alguien, y eso evidenciaría que hay un más allá y que Dios existe, ¿no? Y el otro ejemplo que podemos dar de esta segunda mitad del siglo XX, que me parecen los más importantes, son escritos por mujeres. Y las dos mujeres más representativas de esta época son... Rodrigo, ¿siglo XIX? Siglo XIX, 1870 y pico estamos hablando, ¿no? Es del Bernardino Torres. Pero en el siglo XIX, las dos mujeres más representativas son Juana Manuela Gorriti, que es argentina, pero que se movió, digamos, por toda la parte del Cono Sur, y Eduarda Mansilla. Tanto Eduarda Mansilla como Juana Manuela Gorriti, no sé si tenga que escribirlos en el chat, si quieren anotarlos, sí, voy a escribirlos. Juana Manuela Gorriti, perdón. Acá. Y no es que Eduardo Mansilla y Juana Manuela Gorriti estén en este curso, no. Sí, estoy viendo que están escribiendo los textos. Lo que hacen Juana Manuela Gorriti y Eduarda Mansilla es tratar de entender la dualidad que hay entre una educación religiosa, espiritual, católica muy fuerte, y por otro lado, las llegadas de las nuevas personajes que son médicos, que son las ciencias, que son un cuerpo que se abre, digámoslo así. Entonces es muy interesante porque, simplemente como un pequeño dato, y doy un dato muy importante, la reedición que hizo Penguin hace muy poco tiempo de los libros de Juana Manuel, de los cuentos de Juana Manuela Gorriti, fueron prologados por Mariana Enríquez. Y eso no me parece gratuito, ¿sí? O sea, el hecho de, hoy vamos a reeditar los cuentos de Juana Manuela Gorriti, y le dicen a Mariana Enríquez que no solamente haga la selección, sino el prólogo, habla mucho de cómo hay toda una tradición de una escritura fantástica relacionada con las mujeres, porque lo que ocurre, y en esto simplemente voy a poner un pequeño paréntesis, en la sala de la casa ya no te va a visitar el cura, te va a visitar el médico. Entonces, el espacio privado en la segunda mitad del siglo XIX de la casa ya no es tomado por la espiritualidad religiosa, sino por el médico. Entonces, lo que ocurre ahí es que son principalmente las mujeres las que tienen acceso a lo letrado, etcétera, etcétera, quienes están empezando a decir, momento, en mi casa se está metiendo el positivismo, se está metiendo la modernidad. ¿Yo qué hago con esto? ¿Cómo los pongo a dialogar? Hay un texto muy interesante de, por ejemplo, Eduardo Mansilla, que es el que más les recomiendo, que se llama El ramito de Romero, es un cuento muy famoso, El ramito de Romero, que según la estudiosa argentina María Lojo, encuentra una gran cantidad de coincidencias entre el ramito de Romero, gramaticales, temáticas, etcétera, entre el ramito de Romero y el Aleph de Borges. ¿Sí? Es muy loco esto, porque hay un momento en donde algunas personas básicamente leen el Aleph de Borges como una reinterpretación de un cuento de Eduardo Mansilla del siglo XIX. O sea, es casi como que, en serio, ocurren cosas raras en la calle. Entonces, hay una cosa muy loca, y es, cuando uno lee el ramito de Romero, no es una copia, ojo, no estoy diciendo que Borges sea un copieta, así que se haya copiado, no, pero sí hay una especie de reinterpretación de un cuento de Eduardo Mansilla a través de unas preguntas que tienen que ver con una ciencia materialista versus una ciencia espiritualista.
Y esa ciencia espiritualista / ciencia materialista son las que se van a ver justamente en estos espacios de la ciencia ficción latinoamericana, o sea, de los textos pre-ciencia ficción, principalmente escritos por mujeres. Esos textos se encuentran en internet, son de esos textos digitalizados, muy viejos, del siglo XIX. Incluso hay un texto que creo que es de Juana Manuela Gorriti, que es un libro grandotote, que es de recetas del siglo XIX. Simplemente doy el dato por si a alguien le interesa cocinar. Es decir, la cocina y la ciencia ficción siempre estuvieron unidas desde el siglo XIX en América Latina. Pero bueno, es un poco el pre, ¿no? O sea, todo lo que ocurre durante toda la mitad del siglo XIX, que es como uno de los momentos que no se han estudiado tanto y que me parecen sumamente importantes para entender la ciencia ficción del siglo de América Latina, ¿no? No sé, por ahí vamos. ¿Vamos bien? No, entonces te escucho, Juan Alberto, tienes el micrófono en silencio. No, que muy bien, que muy interesante, porque precisamente una de las cuestiones tal vez por las que no es tan inmediato pensar en esa conjunción entre ciencia y literatura, en ciencia ficción en latinoamericana, es precisamente por ese desfase, esa dependencia en algunos momentos de la historia precisamente de nuestro continente, de nuestro subcontinente, frente al desarrollo del pensamiento científico, frente a el desarrollo también de la tecnología, que por supuesto también está involucrado en el género, ¿no? Bien, creo que vale mucho la pena la aclaración precisamente de que, pues, que es importante definir el género para llegar un poco también a su historia, ¿no? Y sin embargo, pues también por sobre todo en estas primeras etapas, a veces dejar un poquito abierto, por ejemplo, esa frontera entre lo fantástico y la ciencia ficción, ayuda a que esa historia sea un poquito también más extensa, ¿no? Pero de pronto también podemos empezar a hablar precisamente entonces cuando empieza a llegar a esa etapa digamos, si en el mundo anglosajón un poco se habla precisamente de esa pre-ciencia ficción en el siglo XIX, con los grandes nombres de H.G. Wells, de Julio Verne, de Edgar Allan Poe, etc. Es después cuando aparecen las revistas americanas que aparece la etiqueta, digamos, de ciencia ficción. ¿Cómo más o menos qué está pasando en Latinoamérica un poco ya en esa transición hacia el siglo XX, en esa aparición del género, incluso ya bautizado oficialmente en la tradición anglosajona, norteamericana, digamos, de las revistas pulp, ¿no? Sí, hay dos fenómenos que se dan en América Latina y de cierta manera abren dos caminos que son no opuestos, pero sí totalmente diferentes. El primero tiene que ver con la aparición de la modernidad, una fuerte aparición de la modernidad en el periodo finisecular, es decir, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y tiene que ver con la llegada de las máquinas sorprendentes. Y esa llegada de las máquinas sorprendentes transforma el pensamiento letrado de América Latina, ¿no? Entonces, de repente llegan a América Latina las cámaras fotográficas y ¡puf! Todo el mundo se le explota la cabeza. Llega el cine y todo el mundo se le explota la cabeza. ¿Por qué? Porque, insisto, y esto es una de las cosas especiales que va a tener América Latina, es que en América Latina, como tiene una raigambre tan fuerte de lo religioso y lo espiritual, entonces la llegada de máquinas, por ejemplo, lo que va a hacer es remover todo el pensamiento religioso. Entonces, eso es un camino, ¿no? Entonces, simplemente para nombrar, un camino es ese y va a tener que ver con la llegada de, ejemplo, cámaras fotográficas, que el ejemplo que a mí me gusta mucho dar porque es muy bueno es Rubén Darío, con el cuento Verónica, en donde básicamente, que es la tecnología que ya está llegando, ¿no? El cuento Verónica, de Rubén Darío, básicamente es de un sacerdote que decide tomarle fotos a una hostia consagrada, porque escuchó que en las fotos se ve Laura, ¿no? Laura de la gente. Entonces dice, miércoles, si yo le tomo una foto a una hostia consagrada, podré ver el aura de Cristo, ¿no? Pero es un sacerdote y entonces Verónica tiene que ver con el vero ícono, ¿no? Que es el manto de la Verónica, que es el manto del vero ícono. Entonces, bueno, pasan cosas del cine, por ejemplo, y entonces a mí me gusta mucho, es que en serio les recomiendo estos cuentos un montón. Está el cuento de El vampiro, de Horacio Quiroga, en donde básicamente a alguien le llega, un millonario por allá en el Río de la Plata, le llega una cámara de cine, su esposa se ha muerto, pero la alcanzó a filmar, entonces lo que intenta es ver si a través de observar y hacer cosas medio alquímicas
con el cine, puede revivir a su esposa, sacarla del cine, ¿no? Porque la filmó y si de cierta manera el cine guarda el alma, entonces es posible revivir a la persona amada, ¿no? O sea, muy La Rosa Púrpura del Cairo de Woody Allen, pero a principios del siglo XX, ¿no? Entonces, imagínense eso. O la otra es, por ejemplo, la llegada del darwinismo, ¿no? Entonces, están todos los cuentos de Ladislao Holmberg, que Ladislao Holmberg todo el tiempo está pensando, bueno, eso también es finales del siglo XIX, que está pensando todo el tiempo, bueno, pero somos darwinistas, pero entonces esto cómo dialoga con la religión, Dios nos creó, o no, entonces tiene cuentos en donde hay planetas completos de gente que tiene dos facciones, unos son darwinistas y otros son creacionistas, y pelean entre sí, ¿no? Es una cosa loquísima. Eso es un camino, que es el camino letrado, digámoslo así, ¿no? Que es el camino de la modernidad, preguntándose por cómo adaptar, ver, utilizar las máquinas asombrosas y la modernidad, ¿no? Como eso es un camino que tiende, como lo decía justamente Juan Alberto, al fantástico, que tiende justamente al fantástico, ¿no? Hay cuentos de, por ejemplo, Macedonio Fernández, que justamente le siguen dando vuelta, o de Felisberto Hernández, que le siguen dando vuelta a través de textos mucho más cercanos al fantástico, a esa idea de las máquinas, cómo las adaptamos, cómo las usamos, cómo entendemos el mundo a través de unas máquinas que quizá tienen un contexto en Europa y Estados Unidos, pero tienen otro contexto en América Latina, ¿no? Es decir, a Quiroga le llegan las máquinas a la selva, ¿no? Entonces, es otro contexto y es otra cosa. Pero hay otro camino que también es muy importante y muy interesante, que es el camino en donde ya a partir de la aparición de las revistas pulp en Estados Unidos, que son estas revistas tipo no sé, Asimov Magazine, no, eso fue mucho después, de Astounding, de Amazing Stories, por ejemplo, llegan de una u otra manera a América Latina y empiezan a copiarlas, podríamos decirlo así. Entonces, empiezan a aparecer las primeras revistas de ciencia ficción populares, principalmente en Argentina, que es el lugar donde más, ¿no? donde más se extienden estas revistas. Amazing, Astounding, lo que se hacen son traducciones de las revistas, y estas traducciones es muy particular porque pido disculpas porque yo tenía una presentación y no la pude poner porque el computador es relativamente nuevo y no me leyó la presentación, perdón, pero entonces es muy chistoso porque agarran revistas estadounidenses como Astounding y Amazing, les piden artistas locales que rehagan la portada, entonces son iguales pero diferentes, ¿no? Las portadas de las revistas latinoamericanas, principalmente argentinas, y lo que hacen es traducir cuentos de estas revistas. Tienen una vida relativamente buena, no como en Estados Unidos, claramente, pero tienen una vida relativamente buena, son revistas de papel muy barato. Bueno, sí, si quieren, pues voy a intentar, si quieres te mando la presentación. Esperen. Bueno, voy a seguir hablando y voy a estar haciendo como lo de la, lo de la presentación. Bueno, entonces, son revistas de papel barato, son revistas que se leen básicamente en el tren, digámoslo así, pero que son traducciones y muy pocas veces se hace ciencia ficción latinoamericana, es decir, escritos por gente de acá. Cuando se hace en esas revistas, son generalmente una de dos o de tres, como un autor con un seudónimo con nombre gringo, entonces puede ser Pepito Pérez, pero aparece como John Washer, ¿no? Con nombres gringos. Obviamente los personajes se llaman George, ¿no? Se llaman Milton, no sé, una cosa así, no me acuerdo cómo se llama. Pero, y en algunos pocos casos, lo que se hace es una adaptación. Entonces hay casos muy particulares en donde algunos cuentos que ocurren en Milwaukee, como tiene M, entonces lo cambian por Montevideo, ¿no? Pero todo es gringo, pero en vez de Milwaukee es Montevideo, ¿no? Entonces es muy particular. Estas revistas que se llaman, por ejemplo, Pistas del Espacio, yo los tengo aquí, que justamente en Mirabilia conseguí algunas, ya les muestro.
que son revistas, sí, que están en Mirabilia, que son como estas, por ejemplo, no sé si se alcancen a ver, que se llaman Pistas del Espacio. Uy, apareció el señor de los aguacates. Entonces, o por ejemplo, bueno, aquí hay otra Pistas del Espacio, que también, estas son compradas en Mirabilia. O esta, por ejemplo, ¿no? Son este tipo de revistas, son el tipo de revistas que se empiezan a editar, sobre todo en Argentina, y que lo que hacen es copiar las revistas gringas. Estas revistas son más o menos de 1920 y pico, y muy pocas veces hay autores locales. Creo que el autor más famoso de cuentos que aparecieron en estas revistas se llama Julio Antonio Grassi. Les recomiendo que lo busquen un montón. Los voy a escribir acá. Julio Antonio Grassi. Murió hace poco, tuve la fortuna de escucharlo un par de veces hablando, y era alguien que básicamente era un editor y le decía a los amigos, lo que pasa en muchas revistas, le decía a los amigos, venga, quiero hacer una revista de ciencia ficción, ¿me colabora con cuenticos? Y los amigos le decían, ajá, ajá, pero nunca le pasaban un carajo. Entonces, él terminaba escribiendo toda la revista. Entonces, terminaba escribiendo 100 páginas. Obviamente, son cuentos hechos para entretener, ¿no? Entonces, pero Julio Antonio Grassi en algún momento le preguntaban como si alguna vez se iba a publicar sus obras completas, y él decía, no tengo ni idea, o sea, no tengo ni idea, yo debía escribir más de 500 cuentos y no tengo ni idea cuáles son, por qué están, cuáles son de verdad, cuáles traduje y cuáles hice yo. Es un personaje importante, pero principalmente eran copias de las revistas pulp gringas. Entonces, para resumir, perdón, yo me vuelo un montón. Estos dos caminos, uno es de la intelectualidad, llamémoslo así, o de los letrados modernos a los que les llegan las máquinas, que no saben qué hacer con las máquinas, que empiezan a preguntarse desde la filosofía, y podemos hablar de una gran cantidad de autores que están hablando, Lugones, Holmberg, Felisberto Hernández, bueno, etcétera, 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 principalmente en el Río de la Plata, aunque también hubo muchos en México que empezaron a hacer, y que empezaron a trabajar esto, y unos que son mucho más populares, que empiezan a copiar de cierta manera las estructuras y las estructuras y las formas en las cuales se está trabajando esto, ¿no? Estas revistas pulp. Va a ocurrir algo, y pienso mucho en Argentina, porque Argentina fue como el lugar donde eclosionó todo esto en los años 40, y es que hay ciertas personas intelectuales que no dejan de ser intelectuales, pero que empiezan a participar en este tipo de revistas. El mejor ejemplo es Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges empieza trabajando en este tipo de revistas, ¿sí? Pero él dice, momento, ¿y qué tal si le metemos la onda a estas revistas y empezamos a verlas como posibilidades de escritura, y no simplemente como divertimento, sino que los unimos con esos problemas de los letrados? Y entonces lo que ocurre más o menos en los años 30 y 40 es que Borges, junto con Silvina Ocampo, que es otra de las autoras, perdón, es que yo en serio saco libros todo el tiempo, en 1940 hace algo muy importante. Silvina Ocampo, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares sacan la antología de literatura fantástica. Esta literatura, este libro, se tiene que leer algo así como un manifiesto en donde están diciendo lo fantástico también es válido. Y a partir de ahí, de 1940, más o menos, es donde se empieza a conformar lo que ya hasta 1960 sería la ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción latinoamericana, historiográficamente hablando, empieza en 1950-60, con un par de excepciones, que son, por ejemplo, La invención de Morel, de Bioy Casares, en 1940, pero la corta vida de la ciencia ficción latinoamericana como ciencia ficción, es decir, ya con el mote, con el nombre, con el título, con el género de ciencia ficción, empieza más o menos a mediados del siglo XX,
principalmente entre las décadas de 1960 y 1970, que es el momento donde se configura realmente la ciencia ficción latinoamericana como un espacio, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que ocurre, respondiendo a la pregunta con Alberto, con las revistas pulp gringas, que resultan en este tipo de revistas, pero que también paralelo está el trabajo de los intelectuales modernos que empiezan a hacer otro tipo de preguntas, ¿no? Los dos, claramente, mucha cercanía con el fantástico, que es muy importante eso. Claro, que además es como una de las particularidades también de la literatura latinoamericana, ¿no? Como otra noción de lo fantástico, que colinda muchas veces precisamente con la ciencia ficción también, o donde la frontera también todavía no está tan bien trazada. Y bueno, pasa mucho en Latinoamérica, efectivamente, que no es tan marcado como en otros mundos editoriales o como en otros sectores geográficos editoriales, donde la gente que se dedica exclusivamente a un género está muy bien trazado, y la gente que escribe literatura general, digámoslo así, de mainstream, también está... bueno, hoy en día esa frontera se ha diluido en todas partes, hay muchos escritores mainstream que escriben ciencia ficción o que coquetean con los géneros, pero digamos que en esta época de la que nos está hablando Rodrigo, en Latinoamérica, en cambio, esa distinción hasta ahora es que empieza a ser ya más clara, ya acercándonos en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? 60, 70, y un poco también es cuando empieza a aparecer por ahí también nombres colombianos, ¿no? Exacto. Exacto. Digamos que se me olvidaba, simplemente si les interesa, hay otro texto que se puede conseguir muy fácil en internet mexicano, para no referirme solamente a la Argentina, que digamos es... hay un texto que se llama Eugenia. El título es Eugenia, ahorita no recuerdo muy bien el nombre del autor, pero este texto, Eugenia, buscan Eugenia ciencia ficción mexicana y aparece seguro, que es un texto del siglo XIX, que es una de las primeras novelas muy interesante, porque es un personaje que tiene que, o sea, si uno lo lee es del siglo XIX, principios del siglo XX, pero aparecen mutaciones, o sea, hay un montón de cosas re locas. Gracias, Daniel, de Eduardo Ursáiz. Ahí está Daniel. Hola, Daniel. De Eduardo Ursáiz. Es un texto muy, muy, muy interesante, que les recomiendo bastante que lean. Es loquísimo. O sea, si quieren divertirse con el siglo XIX y ciencia ficción, Eugenia de Eduardo Ursáiz es la locura. Bueno, lo que ocurrió en los años 60, 70, lo que ocurre es que empieza a concebirse el género, y aquí aparece algo muy importante, y es un autor colombiano / mexicano, que se llama René Rebetés, ¿no? René Rebetés es un autor que nace en Subachoque, es como uno de los subachoquenses más, más importantes de la historia de la literatura colombiana. Y bueno, ocurren muchas cosas, la vida de Rebetés es loquísima, se va a Cuba, se va a Europa, está en Estados Unidos, pero hay algo muy importante que pasa en México, y esto es muy importante, muy, muy importante. En México, este tipo de revistas, como las de las pistas del espacio, estaban siendo editadas por una serie de, por las mismas editoriales que publicaban desde Memín Pingüín hasta revistas, o sea, como que de ese tipo de revistas. Y lo que ocurre es que le dan al colombiano René Rebetés y al chileno Alejandro Jodorowsky, o sea, imagínense es en serio esa locura, es Jodorowsky, Rebetés en México con una opción editorial, es una cosa loquísima. Entonces hacen una revista que se llama Crononauta, que aparece en México en el 63. Ya anteriormente, en 1962, Rebetés había escrito un texto muy importante que fue editado por el gobierno mexicano, que se llama Ciencia Ficción, Cuarta Dimensión de la Literatura, en donde Rebetés intenta configurar qué es la ciencia ficción, pero va a ser con Crononauta como su apuesta más importante, creo yo. ¿En qué consiste esta apuesta? En México, en esos momentos, hay todo un movimiento literario en donde lo que se intenta es hablar un poco, piensen o sea, están tratando de retomar cierto tipo de literatura, pero cierto tipo de literatura un poco más típica, pero al mismo tiempo exótica, llamémoslo así. Es decir, una exotización de la cultura típica que un poco funcionaba como una forma de venta
de venta folclórica, digámoslo así, ¿no? Hay una cosa muy loca ahí, pero no vamos a hablar de eso, sino que lo que hace Rebetes es ponerse a pensar sobre cómo funciona el arte mexicano, cómo funciona la literatura mexicana del momento y cómo funciona la construcción de la identidad mexicana del momento. Y dice, vamos a hacer una cosa totalmente diferente. Y esa cosa diferente, que es la revista Crononauta, sigue la ideología de Jacques Vergier, que en Francia había sacado una revista que se llamaba la revista Planet, en el 60 también, finales del 50, inicios del 60, y tratan de hacer una versión latinoamericana de la revista Planet, que proponía una visión muy particular de algo que ellos llamaron el realismo maravilloso. Pero no nos vamos a ir por allá. Lo que propone Rebetes, que me parece muy importante, es, vean, dice Rebetes, porque pelea mucho con un autor que se llama Óscar Hurtado, que es un autor mexicano, porque este autor en el 59 escribe un texto diciendo que nosotros somos subdesarrollados y que ese subdesarrollo no hace que podamos hacer ciencia ficción, porque no tenemos grandes empresas, gran desarrollo científico. Y entonces en el 60, René Rebetes le responde y le dice, yo creo que el subdesarrollo puede ser una marca positiva para la ciencia ficción latinoamericana. Y esa marca positiva hace que nos permita a nosotros ver dos discursos que son diametralmente diferentes de manera casi que simultánea. Y esos dos discursos son, por un lado, el discurso de la ciencia occidental, y por otro lado, los discursos de otro tipo de ciencia, que son, por ejemplo, la forma que tiene de entender el mundo los pueblos originarios. Entonces, nosotros podríamos, de cierta manera, entender, piensen en México, es el momento de Carlos Castaneda, ¿no? O sea, Carlos Castaneda y las enseñanzas de Don Juan, diciendo, bueno, todos vamos a tomar peyote. Entonces decía, bueno, ¿y qué tal si tomar peyote es una forma científica de entender el mundo? O al menos es otra forma epistémica, y esa otra forma epistémica me permite poner a dialogar la ciencia occidental con esta otra forma de entender el mundo, y en ese diálogo yo lo que hago es proponer una literatura de collage. Y el collage, es decir, aquello que está recortando partes y creando algo nuevo, va a ser la marca de la revista Crononauta. Si ustedes leen Crononauta, Crononauta está justamente armada a partir del collage, de las mezclas, pero entonces, y combina de alguna manera, no sé, la mecánica cuántica con el budismo zen, o con ciertas formas epistémicas de los indígenas o de los pueblos originarios, o de, no sé, ustedes leen, por ejemplo, a Rebetes, y Rebetes en un cuento como el monje Namu, lo que hace es mezclar el budismo zen, es decir, la forma de configurar de escritura del budismo zen, lo mezcla con la mecánica cuántica y con una máquina. Entonces es bien interesante, porque en los 60 esas otras formas epistémicas, perdón, voy a traer otro librito, esas formas de combinar lo científico de la mecánica cuántica ya con otras formas de epistema empiezan a aparecer con René Rebetes en México y Alejandro Jodorowsky en la revista Crononauta, bueno, México / Colombia, pero también empiezan a aparecer, por ejemplo, en Chile, con un autor como, no sé si se alcance a ver, Hugo Correa, que es una especie de padre de la ciencia ficción chilena. Y, bueno, estas son dos novelas, uno se llama El que merodea en la lluvia y Los ojos del diablo, que es una ciencia ficción que está mucho más cercana al terror, pero que es un gran autor chileno, es como este señor, pero que principalmente está en su primera novela, que se llama Los Altísimos, en donde combina la ciencia con una especie de concepción casi que religiosa. Entonces, los extraterrestres se vuelven ángeles, ¿sí? Y está muy bien desarrollado a través de esa novela, que les recomiendo si la consiguen, se llama Los Altísimos. También en los 60, 70 va a estar José B. Adolf con una novela que se llama Mañana las ratas, que es una novela de corte más o menos distópico,
que es el padre de la ciencia ficción peruana. Entonces, fíjense cómo entre los 60s y 70s, José B. Adolfo en Perú, Hugo Correa en Chile, René Rebetés en México, pero también en Colombia. Estoy pensando en, bueno, ahorita se me olvidan como otras opciones, pero entre la década del 60 y el 70, bueno, está Enríquez en Cuba también, ¿no? Que es uno de los grandes autores. Empiezan a aparecer, y en Cuba, por ejemplo, pasa algo muy particular entre las décadas del 60 y el 70, digamos, impulsados por un gobierno que le interesan mucho los géneros populares, empiezan a aparecer muchos autores. Entonces, los grandes puntos de la ciencia ficción latinoamericana en los años 60 y 70, a pesar de que empiezan a ser en todas partes, van a ser Argentina, México y Cuba. En Cuba, principalmente, van a ser los grandes autores, van a ser, desde los 60 y los 70 se van a empezar a desarrollar, y entonces aparecen autores como, por ejemplo, Miguel Collazo, que tiene este librito que es muy interesante, que se llama El libro fantástico de Oa, que es un libro que empiezan a desarrollar, que empiezan a trabajar la ciencia ficción, y bueno, eso es lo que va a ocurrir muchísimo en América Latina. Empiezan a aparecer este tipo de textos. Posteriormente, libros como Cider de Ángel Arango van a empezar a aparecer muchísimo también. Entonces, digamos que la ciencia ficción, si nosotros queremos retomarnos genéricamente a la ciencia ficción latinoamericana, nos vamos a los 60s y los 70s y vamos a ver cómo empieza a evolucionar en cada uno de los países a través de una llegada muy fuerte de... ¿por qué a mediados del siglo XX? Que sería como la otra gran pregunta. Porque están empezando en América Latina, en todos los países, unos procesos de industrialización muy fuertes, ¿no? Y esos procesos de industrialización, pensemos que más o menos en los años 50, 60, pongámosle, empieza con Kennedy, todo el proceso de la Alianza para el Progreso desde Estados Unidos, y eso conlleva una serie de industrialización para toda América Latina, que va a tener también un eco muy grande en estas revistas de ciencia ficción, pero que también va a tener una respuesta especial en el caso de América Latina, tratando de encontrar qué es lo que lo particulariza. Y volviendo una vez más a Rebetés, sería posible imaginar que la ciencia ficción latinoamericana pasó de copiar, ¿sí?, a una propuesta en donde intentaba tener una forma epistémica científica que ampliara sus horizontes, tratando de entender desde el subdesarrollo cómo otro tipo de ciencias estaban apareciendo. Pero hablé mucho, perdón, me emocioné. No sé si... No, muy bien, esa es la idea, Rodrigo. Bueno, entonces, retomando un poco en este punto donde nos deja Rodrigo ya en los albores del siglo XXI, ¿verdad? En todo caso, ahí hubo como después de ese momento de surgimiento del género propiamente dicho en América Latina, hay como un pequeño hiato, ¿cierto? Y después en el siglo XXI viene como un renacer, como sobre todo ya en esta segunda década del siglo XXI, la ciencia ficción editorialmente como que ha conquistado otros espacios que nunca había tenido, ¿cierto? Siempre había sido, pues, sigue siendo, pero esa periferia cada vez se vuelve más amplia, ¿verdad? Empieza, digamos, a que las editoriales, por ejemplo, tradicionales empiezan a publicar obras de ciencia ficción, que los sellos de ciencia ficción, bueno, absorbidos por por esos monstruos editoriales, también le dan alguna cabida digamos, a esas editoriales que son más visibles para el gran público, a la ciencia ficción, ¿no? Y pasa también en Colombia, pasa en Argentina, bueno, pasa en toda Latinoamérica, ¿verdad? ¿No? Ese resurgimiento. Pero por otro lado, un poco que sería interesante también que nos contara un poco Rodrigo, desde su conocimiento y también desde su experiencia en ese campo. En esta segunda mitad del siglo XXI empiezan a aparecer también editoriales independientes que le apuestan a la ciencia ficción, ¿verdad? Además, pues digamos, hay como esos casos muy aislados, ¿no? Una antología, la antología que hizo precisamente el mismo Rebetés de Contemporáneos del Porvenir, antologías a veces por países también, o que tratan de reunir, digamos, a toda América Latina. Tuvo también pues favoreció un poco
digamos, la idea de lo iberoamericano y que desde España un poco también se empieza a buscar darle visibilidad a la literatura latinoamericana. Estaba pensando pues en cosas como estas ediciones de Orbis, donde está la antología de lo mejor de la ciencia ficción latinoamericana, o su otro avatar que es Latinoamérica Fantástica, ¿cierto? Sí. Y empiezan a aparecer como un poco el apoyo de la industria editorial al género. Claro, en España, que es la otra cara de pronto que también es interesante para ver cómo dialoga con Latinoamérica, en España empiezan a aparecer pues ya es como de los países hispanohablantes el país que tiene colecciones específicas o editoriales específicas para el género. Bueno, y Argentina, por supuesto, también, ¿no? México, un poco esos epicentros. Pero entonces también ese diálogo con España hace que empiecen a visibilizarse un poco más la ciencia ficción, ¿no? Antes de ya aterrizar al siglo XXI un poco ese pequeño tránsito y esa interlocución. Pero digamos un poco que ya en tiempos más cercanos a nosotros, por un lado, las editoriales grandes, Nova, en fin, que pertenecen a los grupos editoriales grandes, o los casos pues muy célebres de España, ¿no? Ultramar, etcétera, todos estos sellos, Minotauro entre Argentina y España. Y hoy en día un poco, después de que esas editoriales y esos sellos tienen su trayectoria publicando ciencia ficción, bueno, traduciendo ciencia ficción también de otras partes, y empezando también a publicar autores hispanohablantes y autores latinoamericanos, aparece la edición independiente que también empieza a abrirle un poco también espacios a la ciencia ficción, ¿no? De pronto ahorita, Rodrigo, me gustaría que os hablara de esas dos cosas, ¿no? Como la interlocución con el mundo editorial español y cómo pues las editoriales tanto latinoamericanas como españolas empiezan un poco a dialogar y empieza a abrirse todo ese sector editorial a los autores y autoras latinoamericanos, y ya después aterrizando más cercano a nosotros, el mundo de la edición independiente, ¿no? A propósito que aquí tenemos a nuestros amigos de Mirabilia, que son parte de esa historia editorial aquí en el mundo local, bueno, Laguna Libros con esa recuperación que hizo de esos grandes clásicos de la ciencia ficción colombiana, etcétera. Sí, no sé, hay un asunto muy interesante que ocurre como con la edición de literatura latinoamericana. El gran personaje claramente es Paco Porrúa, que funda Minotauro, pero hay una cosa muy interesante de la ciencia ficción, y es que la ciencia ficción siempre ha sido un género popular. Es decir, se ha modificado actualmente, hay otra serie de autores que también están escribiendo ciencia ficción, pero su espacio, digamos, su ambiente de comodidad, mucho más amplio, ha sido como un género de masas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Empiezan a aparecer en América Latina también revistas, y es muy importante la revista Péndulo, por ejemplo, la revista Minotauro. Por acá tengo una Péndulo para mostrarles. Siempre se me pierde. A ver, sí, acá la tengo. Dame un segundito. Entonces empiezan a aparecer ya en ese hiato de los 80s, 90s, revistas como esta, por ejemplo, que son la revista Péndulo, de una serie de autores rioplatenses muy importantes, que son Elvio Gandolfo, bueno, está amiguísimo y muy cercano de Mario Lebrero, está... Se me olvida el otro autor que siempre, Marcial Souto, Elvio Gandolfo, Mario Lebrero, que empiezan a mover también mucho las revistas, y eso hace que también se cree como un espacio más grande, ¿no? En especial, por ejemplo, en América Latina, en Argentina, en el Río de la Plata, tiene mucho que ver la inserción con autores como Jorge Luis Borges de este tipo de revistas también, que van a tener un peso grande. No olvidemos que Borges, por ejemplo, le va a dar uno de los grandes premios de literatura a Primera Línea, que es una novela que es un cuento, perdón, que es un muy buen cuento. Si alguien se acuerda del autor de Primera Línea, de Carlos Gardini, gracias, perdón, de Carlos Gardini. Bueno, entonces se ha movido mucho eso, pero por otro lado hay una gran cantidad de revistas de libros como los que estaba mostrando ahorita Juan Alberto, que tiene que ver con Orbis, que en otros lugares llegó con el sello Hispamérica. Está Bruguera, por ejemplo, está, bueno, Ultramar,
está, bueno, una gran cantidad de sellos. Sacaron muchos este tipo de libritos, por ejemplo, en los años 60, que son los libritos de Nebulae, que son, bueno, aquí hay un libro de Robert Heinlein, que son libritos de Nebulae, que sacaron una gran cantidad de textos, ¿sí? Y que son, o sea, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero es de esos libritos viejos que uno normalmente se encuentra por ahí en la calle y que los libreros, excepto si son Mirabilia, que sí saben lo que tienen, pero de resto como que hay un montón de gente que dice, esto es papel barato y cosas así, de estos papeles que se vuelven amarillos, pero que son muy interesantes. Empieza a llegar Nebulae, Ultramar, Bruguera, bueno, Orbis/Hispamérica, y esa llegada es muy importante. ¿Por qué quería mostrar estos libros? Porque son libros que en esta época, yo recuerdo haber leído un artículo que decían a los traductores, que era como que tú llegabas a una editorial a traducir ciencia ficción, y si eras bueno, te ponían a traducir literatura de verdad, ¿no? Decían. Era como, venga, yo no tengo ni idea de traducir, pero quiero hacer una prueba. Bueno, traduzca ahí a Robert Heinlein a ver qué le pasa, ¿no? Entonces, hay una llegada muy grande de libros de estas editoriales, pero son editoriales, son series de libros a las que las editoriales, si bien les gastan algo de dinero, no son de lujo, ¿no? Son como populares. Entonces, lo que llega a América Latina es este diálogo con todo este montón de revistitas y de libros que llegan de España, principalmente, no solamente, pero principalmente, porque también hay revistas mexicanas que se están moviendo, Nueva Dimensión, bueno, aparece la revista Nueva Dimensión, la revista Péndulo, la revista, un montón de revistas, muchas españolas, y lo que ocurre es que esa llegada como que crea un público lector, ¿no? Y eso es muy importante porque la creación de un público lector posteriormente va a ser un público escritor. Entonces, lo que ocurre históricamente es que entre esos 80s, 90s, posteriormente la gente empieza a crear las propias revistas en países latinoamericanos y empieza a publicar y empiezan a aparecer este tipo de autores. En los textos que mostró Juan Alberto, como el de Latinoamérica Fantástica o en el de la antología de ciencia ficción de Van Vogt y... no se me olvida el otro autor, bueno, de Van Vogt. Siempre se me olvida cómo se llama el otro. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Dónde se te escuchó? Bernard Gurden. Bernard Gurden, exactamente. Y Van Vogt lo que hacen es unir mucho la literatura de ciencia ficción latinoamericana al fantástico, ¿no? Entonces aparecen muchos cuentos que son más de corte fantástico y que no hablan de la ciencia ficción. Pero esto como que va a tener un desarrollo dinámico hasta, digamos, ya en finales del siglo XX, cuando algunos autores posterior a estos grupos literarios que se llaman Macondo, por ejemplo, entonces uno lee autores como Rodrigo Fresán, que no son autores de ciencia ficción como tal, pero lee a Rodrigo Fresán, o sea, bueno, tienen novelas quizá que se acercan o que son de ciencia ficción, pero están como en el mainstream, pero un mainstream raro, que son como Rodrigo Fresán, el mismo Edmundo Paso Aldán, que empiezan a utilizar la cultura popular dentro de sus textos. Entonces, cuando empiezan a utilizar la cultura popular es, no sé, Volver al Futuro, ¿no? O sea, películas de ese tipo de cosas. Federico Andajasi, sí, por ejemplo, justamente Boris tiene razón, de este tipo de autores dicen, voy a hablar de la cultura popular, pero cuando van a hablar de la cultura popular hablan de películas, series y referentes que están por fuera. Entonces hablan de Gremlins y hablan de Volver al Futuro, ¿no? Y ese tipo. Lo importante es que ya estos textos, por ejemplo, Fresán y Paso Aldán, son conocidos en el 96 por la antología Macondo, que sacó Sergio algo, siempre digo Sergio Ramírez, me confundo con el nicaragüense, en Chile, por parte de Alfaguara, pero son autores que empiezan a preguntarse por la cultura popular, y lo que surge después es claramente, o sea, el movimiento natural es todos los autores diciendo, venga y acá, ¿qué tenemos en América Latina? Entonces empiezan a echar ojo
y empiezan a tratar de diferenciarse, ya no solamente hablar de Gremlins y de Volver al Futuro, sino tratar de decir, bueno, Sergio Gómez, gracias Alberto, perdón, siempre digo Sergio Ramírez y me confundo, perdón, gracias Sergio Gómez, que fue el que hizo Mac Hondo, pero bueno, empieza a aparecer la cultura popular, los medios masivos, y Alberto Fuguet, que es otro que también, después, por ejemplo, Álvaro Bizama, después de Fuguet, ¿no? Va a retomar los papeles de Fuguet, justamente hablando de cultura popular, y van a decir, bueno, ¿y qué hay acá? ¿Qué hay del lado de acá? Y si no hay nada, o si hay algo, ¿por qué no empezamos a crear nuestras propias mitologías de ciencia ficción, digámoslo así? Nuestras propias mitologías de cultura popular de ciencia ficción. Y eso le da un impulso muy grande a la ciencia ficción. Siguen existiendo esta especie de dos grupos, en donde hay un grupo más mainstream que intenta tomar las características de la ciencia ficción, y uno más de gueto, que es el que está siguiendo como por todo este camino del siglo XX, pero se encuentran de alguna forma a finales del siglo XX, inicios del XXI, y encuentran su nicho en las editoriales independientes. Editoriales independientes, tanto de Argentina, como de México, como de Colombia, como de Bolivia, como que empiezan a tener un espacio para hablar. Entonces, en el siglo XXI, digamos, inicios del siglo XXI, lo que va a ocurrir es justamente la posibilidad de que la ciencia ficción va a encontrar un espacio muy prolífico para hablar de ciencia ficción. Y no solamente eso, sino que también estas editoriales independientes van a empezar a hablarse entre sí. Y al hablarse entre sí, eso nos va a permitir conocer la ciencia ficción, por ejemplo, conocer la ciencia ficción boliviana o chilena o uruguaya o peruana de qué es lo que se está produciendo. Simplemente para darles un ejemplo, hay una editorial que me gusta mucho que se llama, que es solamente pues por ahora, es una editorial que se llama Editorial Tamarisco, que tiene este tipo de libritos. En la Editorial Tamarisco que tuvo, pues ya no existe esa editorial, Editorial Tamarisco, este libro es de Mabraki, se llama No alimenten al troll, pero son editoriales muy pequeñas que tienen como salidas, como tirajes chiquititos, pero que empiezan a publicar aquí, simplemente para nombrar, es decir, antes no habían publicado y empiezan a publicar aquí Hernán Banoli, que es un poco el de la editorial, Félix Brusone, Juan Diego Incardona, Luciano Lamberti, Federico Falco, Leonardo Yola, ¿sí? Simplemente por nombrar algunos, bueno, está Sonia Budassi, está Violeta Gorodischer, por ejemplo. Entonces, en una editorial chiquitita, como Editorial Tamarisco, empiezan a publicar autores que posteriormente, como por ejemplo Félix Brusone, Nicolás Mavrakis, Juan Diego Incardona, etcétera, etcétera, van a publicar actualmente o Luciano Lamberti, etcétera, van a publicar actualmente en Alfaguara o en Planeta, ¿no? Entonces es chistoso porque estas editoriales sirven como una especie de caldo de cultivo, casi que de prueba, y son los autores, o sea, si ustedes piensan en los grandes autores que están publicando actualmente y que son muy reconocidos en sus publicaciones como en Planeta, etcétera, empezaron a publicar en estas editoriales independientes. Entonces uno dice, oh, estamos descubriendo las nuevas letras volviendo a Mariana Enríquez, de Mariana Enríquez. Pero uno va a ver, y Mariana Enríquez empezó publicando en este tipo de editoriales, ¿no? Que fueron las que le dieron espacio a posteriormente hacer lo que ahorita está como siendo un boom editorial a partir de Alfaguara y que está dándole como ese nuevo aire a la ciencia ficción, ¿no? Que es muy, muy, muy importante. Entonces, de Anagrama, exacto, Anagrama, Planeta, Random, están recuperando todos esos autores y por eso es muy importante la edición independiente. Actualmente en Colombia nosotros tenemos una editorial, bueno, está Mirabilia, claro, que está publicando estos libros. Yo sigo, qué pena, yo sé que me veo todo chistoso yendo a la biblioteca, pero... Fue mejor así, Rodrigo, la presentación más como un performance. Así, sí, es como yo me viniendo. Sí, mejor que el PowerPoint. Sí.
Bueno, está Miravilia, que hace el cuento, Miravilia de ciencia ficción, y que publica estos libros. Estos libros, por ejemplo, este es un libro que se llama Dispositivo Distópico, que es una publicación colombiana, y esta Ediciones Vestigio, de la cual soy editor, junto con Diego Cepeda, y que estamos publicando ciertos libros de ciencia ficción. Nos interesa, por ejemplo, este es uno de nuestros libros, El Gusano, de Luis Carlos Barragán, que está ilustrado por el autor, todos los libros traen ilustraciones, y que bueno, son libros que valdría la pena como ver cómo se dinamizan también, ¿no? En otro tipo de prácticas. Nosotros en estos momentos, por ejemplo, también publicamos a Mike Wilson, que es un autor chileno que me parece que está escribiendo cosas muy interesantes a partir del pulp. Bueno, hay varios autores que estamos, y son diálogos, ¿no? A Ramiro Sánchez, en un momento voy a conectar el computador, que se me está desconectando. A Ramiro Sánchez, ay, denme un segundo, voy a conectar al computador que se me está acabando la pila. Y, no, ya está. Aquí, mientras tanto, yo se los voy mostrando. Ramiro Sánchez, que es otro libro publicado también por Vestigio, autores colombianos como Luis Carlos Barragán, como, ¿cómo se llama? Ham Cohen. Camilo Ortega, creo que es Ham Cohen. Esperamos dentro de poco tener como 2 nuevas publicaciones colombianas que iban a estar para feria, pero pandemia, entonces grave. Pero, y lo que está pasando ahorita, por ejemplo, simplemente para comentarles de cosas que están ocurriendo actualmente editorialmente en Latinoamérica, es una editorial como Editorial Marciana, que es esta. Es una editorial creada por Denis Fernández, un autor que es escritor. Denme un segundito. Es escritor de una novela como Zero Gauss, que es esta, que la publicó en otra editorial independiente que se llama No Tan Tuan. Entonces, fíjense que en Argentina, por ejemplo, esta Editorial Marciana está publicando mucha ciencia ficción muy interesante. Está No Tan Tuan, que no es ciencia ficción toda, pero que tiene cosas bien interesantes. Pero por otro lado, bueno, estoy pensando, tengo muchas argentinas realmente, porque es como donde más me moví, y algunas cubanas también, tengo como cosas cubanas. Bueno, aquí, por ejemplo, perdón, que es una editorial uruguaya, está publicando este tipo de novelas, como esta de Carolina Bello, que es una novela que les recomiendo un montón, que es una novela sobre un disco de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Es un disco que se llama Octubre, pero que en realidad es una novela sobre Chernobyl, ¿sí? que juega con cositas de la ciencia ficción. Bueno, después les mostraré más, pero está muchos editoriales independientes, que es el lugar en donde se está moviendo la ciencia ficción y donde están dialogando. Bueno, pensemos en la recuperación que hizo Laguna de los textos de ciencia ficción. Ellos también al principio, Laguna era una editorial casi que de ciencia ficción, ¿no? Porque piensen que publicaron Microbio, ¿sí? Que Microbio es una novela de ciencia ficción, la recuperación de estas novelas. Entonces, ahorita hay un movimiento muy fuerte de ciencia ficción a partir de las editoriales independientes, que pareciera ser el espacio, llamémoslo más cómodo, más que cómodo, es como el lugar natural de la ciencia ficción y en general de la literatura no realista, digamos así, ¿no? Es decir, la fantasía, la ciencia ficción, bueno, ahí no está, estoy pensando también, por ejemplo, en una editorial española como Aristas Martínez, que es muy buena y que tiene un trabajo de edición impecable. Estoy pensando en una... Ay, sí, ya voy a hablar, perdón, es que yo me emociono mostrando libros y ya. Denme un segundito, voy a mostrar simplemente otra. Está. Mientras tanto, Rodrigo... Perdón. No. Mientras... Ya regresé.
Sí, con lo que nos va mostrando. Un tema que creo que me gustaría que no se fuera a quedar entre el tintero y que es muy interesante y Rodrigo lo conoce y de hecho empezó haciéndonos una referencia a eso, y es la presencia femenina en la ciencia ficción latinoamericana, ¿no? Sí, Como ha sido sí, sí. importante, pensando en que pues muchas veces se ha anunciado los distintos momentos en la historia del género de la ciencia ficción en todas partes, acá, de pues que casi que tenía cerradas sus puertas a las mujeres, muy contados casos, pero cómo se ha venido conquistando el espacio, Sí. y en el caso latinoamericano eso, digamos, casi que lo más interesante que está pasando también en buena Uy, medida está pasando con las escritoras, ¿no? total, total. Alguna vez hablando con algunas escritoras, justamente mexicanas, eh, hablábamos, y hay un texto que es bien interesante. Primero, les recomiendo que lean a Angélica Gorodischer, con el alma, con el corazón, con la mente, con el cuerpo, con el espíritu, con todo, ¿sí? Por favor, lean a Angélica Gorodischer, es una genia. Pero hay un texto que me dio como muchas luces sobre Angélica Gorodischer y que les puede servir para hablar de las escritoras latinoamericanas, que es cómo nosotros hablamos del género para hablar de la ciencia ficción y hablamos del género para hablar del género, digamos, masculino-femenino, digamos. Que en inglés tienen dos palabras y que es mucho mejor hablarla a veces en inglés, que es genera y gender, ¿no? Ahora, este problema del género y el género es bien interesante porque pareciera que la escritura de ciencia ficción de mujeres en América Latina, yo la veo como una especie de 3 grados de periferia, ¿sí? Es decir, uno dice, hola, soy escritor de ciencia ficción, y es como, no, o sea, estás en la periferia. Y en América Latina, no, estás más en la periferia. Y soy mujer, ¿no? O sea, más en la periferia. Entonces, es muy particular porque esta escritura de ciencia ficción de mujeres latinoamericanas pareciera estar desplazando a un grado o 3 grados de periferia. Pero, volviendo un poco a lo que decía René Rebetés, hay algo que dice una crítica que habla sobre la escritura oblicua o la mirada oblicua. Y es que muchas veces nosotros, a través de una mirada oblicua, ¿se acuerdan de esas cosas de eran 3D? Que uno le decían como que eran como unas manchas así, y uno tenía que como cruzar los ojos y ver al fondo para estereogramas, creo que se llamaba, alguna cosa así. Y decía que uno tenía que cruzar la vista para poder ver otras cosas. Ven, que Cristina está hablando. Ahorita charlamos las preguntas. El asunto es que la mirada de las mujeres es una especie, los estereogramas, gracias Juan Alberto, la mirada de las mujeres sobre la ciencia ficción da una posibilidad de tercera, digámoslo así, desplazamiento, de 3 desplazamientos periféricos que permite ver cosas que estar en el centro no lo permite. Entonces volvamos a Rebetés. Rebetés dice, nosotros somos, y dice Rebetés, subdesarrollados, por ese subdesarrollo nos permite entender cosas que el desarrollo no. Porque al estar en el subdesarrollo, si lo vemos de manera positiva, ese subdesarrollo nos amplía la mirada. Ahora, si tomamos ese concepto de Rebetés y lo trasladamos a la escritura de ciencia ficción de las mujeres actuales, lo que está ocurriendo es que las mujeres están escribiendo cosas muy, muy buenas y muy locas y muy como increíbles y sorprendentes, porque hay cierta mirada desde esos 3 grados de desplazamiento que no se habían permitido ver antes. Claro, ¿qué es lo que pasaba antes? Antes ese tercer grado de desplazamiento existía, pero no se tenía en cuenta, no se pensaba, no se observaba, no se imaginaba, porque las mujeres no eran tenidas en cuenta principalmente en la escritura de ciencia ficción, que es un género que durante muchos años ha sido principalmente masculino. ¿No? No es que haya sido principalmente masculino per se. Digamos, la construcción estructural del género ha sido masculina y siempre ha habido como, hay una mujer rarísima, ¿no? O sea, como que una mujer escriba ciencia ficción es raro, pero la vamos a, y tiene que ser como muy buena para ver si podemos. Entonces, lo que está ocurriendo es que se está transformando esa estructura netamente masculina y
en el momento en el que se abre, aparecen las voces de mujeres escritoras y están volando la cabeza. Entonces hay que pensar simplemente en, a mí me gusta mucho el primer libro de cuentos de Samantha Schweblin, que se llama El núcleo del disturbio, en donde hay viajes en el tiempo, viajes entre dimensiones, o sea, pasan un montón de cosas muy ciencia ficción, y después Samantha Schweblin se fue mucho más por el fantástico, pero es increíble. Algunos textos, yéndonos a Argentina, algunos textos de Mariana Enríquez están muy locos, por ejemplo, la forma en la que Mónica Ojeda juega con la ciencia ficción en novelas como Nefando, de esta editorial Dum Dum, que es también boliviana, o algunos cuentos de Liliana Colanzi. En México, Gabriela Demián, bueno, Lidia Brenda, que no sé si está por acá, que dijo que de pronto aparecía. O sea, hay una gran cantidad de autoras, ¿sí? En Colombia está Andrea Salgado, esperamos dentro de muy poco, vamos a publicar una autora colombiana, esperamos en un par de meses con Vestigio, que nos voló la cabeza mucho en la editorial. Entonces, perdón, bueno, ahorita respondemos las preguntas. Entonces, es muy interesante porque se está abriendo campo. En este libro que les mostraba, por ejemplo, de Barciana, es una escritora que se llama Lucila Grossman, que es muy interesante, también es joven, muy interesante. Está Giovanna Rivero, que está siendo publicada con Aristas Martínez, en Marciana, en una gran cantidad. Este texto, este libro de cuentos, es muy bueno. Un momento, otra vez volvió el performance. Es una escritora boliviana que se llama Giovanna Rivero, que tiene este librito que se llama Para comerte mejor, que es es el título de un cuento que retoma elementos del zombie, por ejemplo. Entonces es muy importante porque hay una visión de mujeres escritoras en América Latina que está dando otra visión, y tal como decía Tari, hola Tari, en el chat tienen una visión sobre el género muy importante, ¿no? O sea, la visión oblicua de la que yo estoy hablando. Habla un montón de temas sobre género que invitan a reevaluar muchas de las visiones que estamos haciendo. Piensen simplemente en un cuento de Mariana Enríquez como Las cosas que perdimos en el fuego, que es un texto sobre... No les voy a hacer spoilers, no se preocupen, pero es un texto que ella llama un texto balardiano, que es una relectura balardiana de este terrible fenómeno que se ha dado, que tiene que ver con los hombres que queman con ácido el rostro de sus parejas. Entonces, lo que hace es tomar este terrible comportamiento, reevaluarlo a partir de una estructura balardiana y hablar de eso. O, por ejemplo, piensen en perdón si el título exacto no lo tengo, el texto de Gabriela Demián Mirabete, mexicana, ganadora del Other Worlds, que se llama, si no estoy mal, Para dormir en el jardín, para estar en el jardín, para algo en el jardín. Ustedes busquen, ese texto está en internet. Y la palabra clave es jardín. No me acuerdo, para dormir en el jardín, para estar en el jardín, para aparecer en el jardín, que habla a partir de un texto de ciencia ficción de soñar en el jardín. Gracias, Pilar. Perdón, sabía que era al estar, soñar antes, ¿sí? Que habla sobre los feminicidios en México, por ejemplo, en clave ciencia ficción, ¿no? Y esto es increíble, es increíble. Lean muchas escritoras latinoamericanas que hay mucho por leer, mucho por conocer, y yo creo que las escritoras latinoamericanas de ciencia ficción son las que están proponiendo cosas más arriesgadas, y eso es muy importante. Pero no, había preguntas, yo no quiero dejar como dando eso. Gracias, Rodrigo. No, pues vamos entonces bueno, creo que la pregunta ya la formularon aquí en el chat, un poco también pensando en nuestro lema del ciclo de conferencias de literatura en tiempos de crisis, ¿no? Por aquí, Tari pregunta sobre la pandemia, ¿no? Sobre cómo la ciencia ficción nos puede
interpelar en tiempos de pandemia. Está la pregunta de la que tú leías hace un rato de Cristina Ramos. Bueno, creo que esa está un poco respondida ahorita con lo que nos contabas, pero no sé si quieras ampliarla un poco. Sí, dame un segundito, perdón, Cristina Ramos. Me interesan mucho esos temas. Quisiera saber si escritoras contemporáneas de literatura fantástica y ciencia ficción que me puedes mencionar para conocer un poco más. Muchas gracias. Escritoras colombianas. Bueno, de escritoras colombianas, simplemente hago esa pequeña paréntesis. Está, bueno, una novela de Andrea Salgado, muy importante, que se llama La lesbiana, el oso y el ponqué. Está una novela de Diana Catarina Hernández que se llama El mundo de Ismael. Pero son obras sueltas. Es muy loco porque son obras sueltas, ¿no? O sea, como que no hay un movimiento tan fuerte. Y bueno, en realidad les recomiendo la que vamos a sacar en Vestigio, que estoy muy emocionado por esa novela realmente. Entonces, que es de una autora que se llama Karen Reyes. Y bueno, va a salir la novela dentro de poco y va a ser muy recomendada. Y también, por ejemplo, de escritoras fantásticas, hay una escritora colombiana que se acerca mucho al fantástico, que se llama Gabriela Arciniegas, que tiene algunos textos cercanos al fantástico. Y lo sorprendente de escritoras colombianas es que, básicamente, en lo personal, bueno, hay un cuento que inicia casi que una especie de ciencia ficción, pero conectada con lo onírico, que es un cuentito de principios del siglo XX que se llama Bogotá, una pesadilla, año 2000, Bogotá, año 2000, una pesadilla, de Soledad Costa de Samper, y un texto que me encanta, o sea, que me parece muy bueno, que se llama La tragedia del hombre que oía pensar, que es un cuento que aparece en Contemporáneos del Porvenir, de María Castel, que el único dato que tenemos es que escribía ese cuento y tocaba piano, y es un gran cuento, que está en la antología que se corre Betés, que se llama Contemporáneos del Porvenir. Ese cuento fue escrito en el 37, creo, y es un gran cuento. Es fantasía científica, pero me encanta, es muy bueno. Y también algunos textos de ciencia ficción han sido publicados ya por ejemplo, por Calixta Editores, que son como mucho más cercanos al fandom, ¿no? A textos cercanos al fandom, pero que también valdría la pena como revisar. Eso. Perdón, te interrumpí, Juan Alberto, para responderla, para no dejar esa pregunta en el aire. Ah, no, audio, no se te escucha. Perdón, sí. No, que la idea es un poco, sí, ya empezar a responder las preguntas, algunas aquí en el chat, también va, pues, de aquí en adelante podemos abrir los micrófonos si alguien quiere formular su pregunta directamente hablando a Rodrigo. Sí. Mientras tanto, pues, podemos mirar la pregunta de Catherine Cortés. ¿Qué piensas sobre el cómic que trabaja la ciencia ficción, supongo, o la ficción? No sé si en la actualidad Mario Mendoza se considera un autor actual. Sí, hay un cómic que está sacando Mario Mendoza. Mario Mendoza ha sacado también una serie de textos, unas sagas. La ciencia ficción en estos momentos se está abriendo un espacio muy importante, y esas aperturas de los espacios de la ciencia ficción permite que haya también muchas posibilidades, ¿sí? Muchas posibilidades de lectura. Entonces, hay autores como, por ejemplo, que son como autores mucho más, ¿cómo decirlo así? Más mainstream, ¿sí? Como muy parte del mainstream colombiano, una especie de slipstream colombiano, podríamos llamarlo. Autores como, por ejemplo, Juan Cárdenas, perdón, no estoy viendo la pantalla. Entonces, Juan Cárdenas, con una novela como Ornamento, es un autor mainstream colombiano que escribe ciencia ficción. Él dice que no, pero es ciencia ficción. Ese libro es más ciencia ficción que volverlo a decir. Y entonces, hay otro espacio que es, por ejemplo, el de la literatura juvenil, mucho más cercano a lo juvenil, que también está usando los temas de la ciencia ficción y que está sacando sagas y que está... Yo creería que Mario Mendoza funciona dentro de algo que está mucho más cercano de una literatura que retoma los elementos audiovisuales, películas, series, etcétera, y los trasplanta a la literatura, que está muy bien, o sea, que son estos autores que yo diría que están más cercanos al fandom, que me parece que son muy buenos porque están creando un público lector de ciencia ficción que se familiariza mucho con la ciencia ficción. En lo personal, me interesan más este tipo de autores tipo Juan Cárdenas, en donde hay una propuesta sobre qué es la ciencia ficción, una identidad de la ciencia ficción colombiana, y hay unas formas de pensar cómo desde Colombia o desde
Latinoamérica, o desde Uruguay, o desde México, se está pensando la ciencia ficción. Pero sí, yo creería que Mario Mendoza es un autor que también ha publicado muchos libros de ciencia ficción, que está mucho más cercano al fandom, pero que obviamente sí, es un autor de ciencia ficción que también está ahí. Y bueno, sacó esta serie, ahorita está sacando una serie de novelas gráficas, si no estoy mal, que están ambientadas en un mundo de ciencia ficción, ¿no? Es como por ese lado. No sé. Audio. Muy bien. Sí, ya, listo. Bueno, no sé si había otra. Ah, bueno, aquí que preguntaban por la pandemia puede favorecer que crezca la ciencia ficción. Tú mencionabas un poco también en la presentación de las ediciones colombianas, por ejemplo, la novela Microbio, ¿no? Que tiene su conexión un poco con ese tema pandémico, o de pronto en autores, bueno, en Edmundo Paz Soldán, en Sí. Horacio Tini, no sé si nos quieras contar un poco Sí, esa edición. no, Del gusano claro, también. claro, a mí me parece interesante, bueno, está esta novela que no es ciencia ficción per se, pero más o menos, latinoamericanas, que son Los días de la peste de Edmundo Paz Soldán. O, por ejemplo, novelas que hablan sobre pandemias como Ciudad de Zombies de Homero Aridgis, ¿no? Que son zombies mexicanos. Es muy interesante, pero bueno, yo creo que la pandemia como tal ha hecho repensar ciertos conceptos sobre el futuro. Hay mucha gente que está diciendo, la ciencia ficción alcanzó la realidad, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, estamos en un capítulo de Black Mirror y yo digo, no, esto está incluso, o sea, más interesante que un capítulo de Black Mirror, porque lo que nos lleva es a imaginarnos de nuevo el futuro. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Mirar hacia atrás y ver cuáles son esas novelas que están hablando de las pandemias. Como ya lo dijo Juan Alberto, El gusano es un texto que me parece que es imprescindible para eso, para entender cómo se entiende este tipo de cosas dentro de la ciencia ficción colombiana. Pero yo lo que sí creo es que va a ayudar a la ciencia ficción por un lado, pero por otro lado también hay una visión que me interesa recalcar, y es que tenemos que pensarnos un nuevo concepto de futuro. Como que la gente dice, ya no se alcanzó el futuro. Y yo digo, no. Es que tenemos que imaginarnos constantemente el futuro, y lo que ha hecho un poco esta pandemia es darnos una cachetada narrativa y decir, bueno, ¿cómo se imagina el futuro de ahora en adelante? ¿Cuál es el futuro o cuál es lo porvenir? ¿Cuáles son las nuevas formas de narrar que se exigen, o se van a exigir a la ciencia ficción para que la ciencia ficción repiense el futuro, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante. Simplemente, yo les dije que hablaba un montón, así que en algún momento estábamos hablando sobre si les interesan novelas pandémicas latinoamericanas que también miran la forma en la que se ha trabajado dentro de la ciencia ficción latinoamericana la pandemia. Está pues El gusano de Luis Carlos Barragán, claramente. Estas que les mostré, Ciudad de Zombies, de Homero Aridgis, Microbio. Ellas están comiendo al gato, de Miguel Manrique, colombiana, que es bien interesante porque ocurre una pandemia que es de zombies, pero el gobierno está muy ocupado en hacer recortes presupuestales y en robarse el dinero desde la corrupción. Entonces tratan de esconder los zombies y diciendo, no, aquí no pasa nada, y robarse el dinero. Y bueno, es más, por ejemplo, es muy interesante, es como, ¿cómo pensamos una pandemia zombie en Colombia? No necesariamente como George Romero, sino que acá tiene que estar como la politiquería y la corrupción en la mitad de una pandemia zombie, ¿no? No sé, piensen en las UCI zombies, no sé, debe ser muy gracioso. Entonces sí, después, bueno, si en algún momento volvemos a charlar, armamos una charla sobre zombies, pandemias y ciencia ficción en América Latina, que creo que eso da para una charla de otras 2 horas, creo yo. Convertini, el argentino Convertini tiene un gran libro, una gran novela sobre pandemias, Horacio Convertini, que se llama Los que duermen en el polvo. Si la encuentran, se las recomiendo y me la prestan porque no la he podido conseguir. Por favor. Listo, muy bien. No sé, mientras el público va pensando en otras preguntas, recuerden que ya en este momento pueden en cualquier momento tomar el micrófono. Quería aprovechar también para preguntarle a Rodrigo por 2 cositas que tenía ahí entre el tintero también. La primera, bueno, que ya nos ha comentado la experiencia con Vestigio, con esta editorial independiente, pero Rodrigo también ha sido editor de una
antología reciente de ciencia ficción colombiana que ha sido bien importante. La editorial Planeta la publicó, ¿verdad? En 2 tomos. Sí. Sí. ¿Cómo fue esta experiencia un poco ya para trabajar para un sello grande, además con un tema que generalmente, bueno, como decíamos, ya no tanto, pero que antes se le rehuía mucho desde este tipo de sellos en un país como Colombia? ¿Y cómo llegas a proponer esta antología en 2 volúmenes además, ¿no? Sí. Relojes que no marcan la misma hora y cronómetros para los tiempos. Bueno. Sí. Esa experiencia editorial, ¿cómo fue? También ya con un sello editorial grande. Sí, a ver. Sí, no, fue muy particular porque en realidad como que yo me movía, digamos, en una serie de espacios que estaban muy cercanos a la ciencia ficción, en donde veía un montón de gente que estaba haciendo cosas, pero por la misma dinámica de los grupos, muchas veces, y por las mismas dinámicas exteriores a los grupos, eran espacios que se quedaban como autorreferenciados, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, hay un grupo que se llama Ciencia Ficcionarios, que nos reuníamos en la valija de fuego una vez al mes, prepandemia, ahora es virtual, que nos gusta la ciencia ficción, ya hay mucha gente que escribe y que está interesada. Bueno, estaban todos los encuentros que estábamos haciendo con Mirabilia, en donde justamente Juan Alberto o Boris también estaba haciendo charlas en la librería Mirabilia, o está Ciencia Ficcionarios, pero también en Medellín había un grupo de lectura que se llamaba La Hormiga Eléctrica, que era obviamente con una referencia a Philip Dick. Había un club en Gramata, estaban así la gente de Fractal en Medellín, pero en Cali estaba ya no, pero estaba David, ahorita no me acuerdo el apellido, haciendo Cosmocápsula, que era una revista digital. O sea, había un montón de gente. Sí, Cristina, Ciencia Ficcionarios, yo puedo dar fe de Ciencia Ficcionarios un poco. Sí, busquen en Facebook y en Twitter. Bueno, entonces había un montón de grupos y de espacios que yo veía que se quedaban como siempre con las mismas personas, ¿sí? O sea, como que se unía gente, pero a veces se iba, pero era como muy gueto. Y yo dije, miércoles. Ay, gracias, Daniel. Daniel ahí puso el tweet de Ciencia Ficcionarios. Entonces lo que ocurrió fue que se me ocurrió en algún punto dar a conocer estos autores. Es decir, bueno, Juan Alberto también se ha publicado la novela y estaba publicando. Le voy a hacer propaganda a Juan Alberto. Una gran novela que la tengo por aquí. Así que, perdón. Una gran novela de Juan Alberto que se llama Punto Ciego, que tiene que firmármela, Juan Alberto. Le falta la firma. Por ejemplo, que es un gran autor, es una gran novela y no es muy conocida por fuera de ciertos grupos. Pero bueno, aparte de eso, había muchos textos que estaban ahí como moviéndose. Y dije, el caso de Luis Carlos Barragán, que había publicado mucho, el caso es un clásico de culto, por supuesto que sí. Estaba Luis Carlos Barragán, estaba, por ejemplo, el autor de Medellín, Cristian Romero, que había publicado un libro muy interesante de cuentos que se llamaba Ahora solo queda la ciudad. Bueno, el mismo Boris, que estaba publicando Ficciorama, que en estos momentos va a publicar su número 100, si no estoy mal. O sea, había mucha gente haciendo cosas. Y como que yo decía, esto hay que, de cierta manera, mostrarlo, porque hay un movimiento que yo quiero que salga del grupo. Entonces, al principio lo pensé como una antología, empecé a hablar con autores, justamente hablé con Miguel Manrique como uno de los autores que había publicado Ellas están comiendo al gato, y después me escribió Miguel Manrique diciendo, oiga, esa antología que anda haciendo, creo que nos puede interesar. En ese momento Miguel era editor de Planeta, dijo, creo que nos puede interesar a Planeta. ¿Sí? O sea, fue como un proyecto netamente personal que posteriormente fue empezando a agarrar como otro tipo de personas, de espacios, y que se fue configurando como un proyecto muy interesante. Cuando yo empecé a hablar con personas que podían publicar, me di cuenta que eran muchas,
Y cuando le presenté el manuscrito, dijeron como, upa, es un montón de texto y está muy bueno, entonces hagámoslo en 2 tomos, porque la opción era como sacar gente y dije, no, me rehúso. Entonces, entonces publicamos los dos y ha tenido como una muy buena aceptación, pero ha sido difícil, es difícil trabajar con grandes editoriales, porque de todas formas todo eso tiene un proceso de mercadeo, ¿no? O sea, cuando uno hace una lectura editorial para una editorial grande, uno de los ítems que le piden es valor comercial, ¿no? Como qué tanto se vende. Porque obviamente son empresas que también están interesadas en eso. Entonces, sin embargo, encontré en Miguel Manrique un espacio muy bueno porque le interesaba mucho la ciencia ficción colombiana. Entonces, hicimos como buena charla y de ahí salió esta antología, de la cual en realidad me siento muy feliz de la antología. Es que muchos de los autores que habían publicado ahí algún texto en algún lugar, posteriormente empezaron a darse cuenta que podían publicar en otras, ¿no? En otros espacios. Entonces, después de publicar en la antología, fue que Andrea Salgado publicó su novela, La lesbiana, el oso y el ponqué. Después de publicar en la antología, fue que Cristian Romero fue elegido Bogotá 39. Después de la antología fue que también se empezó a publicar mucho más a Luis Carlos Barragán. Entonces, hay como, obviamente, no siempre, no con todos los autores pasa eso, pero sí fue un grupito que de cierta manera espero, y esto es como mi esperanza, se haya conformado como una especie de, hay gente, es posible escribir ciencia ficción e ir como empujando un poquito el género para que se posibilite eso. Es raro trabajar, es totalmente diferente trabajar con editoriales independientes que con editoriales grandes, pero creo que hacia allá está llegando, ¿no? La ciencia ficción. Eh, Pensar, por ejemplo, que Juan Álvarez publicó una novela de ciencia ficción hace finales del año pasado, novela que se llama Aún el agua, o pensar que Álvaro Robledo, por ejemplo, también publicó con Seix Barral una novela que se llama no. El mundo, el mundo no nos necesita, que también tiene viajes temporales y cosas así. Entonces, vuelve momento, la sirena de estamos, urgente, estamos en pandemia. Entonces, me parece que para allá vamos, ¿no? O sea, que este tipo de editoriales grandes, bueno, Alfaguara le publicó a Cristian Romero su novela Después de la ira, que es una novela con langostas gigantes en un pueblo muy caliente por allá en el interior de Colombia, ¿no? Entonces yo creo que para allá vamos, ¿sí? Hay que seguir conquistando esos espacios y sobre todo en parte de la creación, yo creo que hay que ser juiciosos porque en estos momentos creo que la ciencia ficción colombiana no necesita un autor que escriba una novela, sino que sea un autor que sea de género, ¿sí? Que no significa que sea necesariamente de editorial independiente, etcétera. Y estoy pensando, y perdón por la referencia constante a Mariana Enríquez, es que me acabo de leer Nuestra parte de noche, entonces la tengo muy en la cabeza, pero piensen en Mariana Enríquez escribiendo fantasía, escribiendo constantemente terror, escribiendo, sí, y ella es una gran autora que la publica Alfaguara, que la publica, y ella misma se habla como escritora de terror, ¿sí? Y no dice como, ay, qué pena, soy escritora de terror, ¿sí? O sea, como, pero también escribo novela realista, pero soy escritora, no, es como alguien que, se necesitan autores que se apropien de los géneros y que a partir del apropiarse de los géneros tengan una propuesta estética, estructural e ideológica a partir de ahí, ¿no? Porque los géneros además dan para un montón de cosas, así que espero que sí, que surjan, que se desarrollen y que aparezcan, y sobre todo autoras,
cruzo los dedos para que aparezcan muchas autoras colombianas que se apropian del género como un espacio narrativo importante, ¿no? Como un espacio narrativo desde el cual contar las cosas. Pero bueno, no sé si quedó respondida un poco. O si me fui por las ramas, no sé, no tengo ni idea. No, muy bien, Rodrigo. No sé si alguien quiera formular una pregunta. Ahí estoy disponible para las preguntas que deseen. Esto ahí en la mira. Bueno, yo tengo otra, como la había dicho ahí guardada, que es pues muy específica, ¿no? Si nos puede contar qué es eso de la ecdisis. ¿Y de dónde sale eso de la ecdisis? Rodrigo nos ponga en contexto. No, es algo muy extraño. Bueno, lo que pasa es que yo hice mi tesis de doctorado sobre ciencia ficción latinoamericana, pero específicamente colombiana, y entonces inventé un concepto que bueno, no lo inventé, digamos, adapté desde la biología, un concepto que se llama la ecdisis, pero es un concepto historiográfico, ¿sí? Es un concepto, yo creo que me podría demorar 50 años explicándola, pero es un concepto de historiografía de la literatura en la cual la ecdisis es el momento o el acto en donde un animal, en donde un insecto cambia de piel. Cuando su esqueleto, llamémoslo así, su quitina se endurece, tiene que salir de esa quitina, deja como la cápsula, digámoslo así, y sale para poder crecer un poco más. Entonces, para mí, la ciencia ficción, la literatura en general, pero la ciencia ficción en específico, es una especie de exoesqueleto. Gracias, Pilar. Yo creo que la ciencia ficción, historiográficamente, se puede ver como una serie de ecdisis, ¿no? En donde la ciencia ficción crece, pero hay un momento en el que se naturaliza, o en el momento en el que se automatiza, podríamos decirlo en términos de teoría literaria, y necesita salir y crear otra cosa para poder crecer. Eso no significa que ese exoesqueleto desaparezca, sino que ese exoesqueleto queda ahí. Por lo tanto, mi propuesta historiográfica es que se siguen haciendo textos que responden a las necesidades de ese exoesqueleto, pero también empieza a surgir una nueva rama de textos que necesitan crecer, desarrollarse y hablar de otras cosas. Entonces, la versión que yo tengo sobre la ecdisis, como para hablar de la ciencia ficción en Colombia y en Latinoamérica, es que la ciencia ficción crece hasta que se endurece y se automatiza. Muchos escritores siguen escribiendo así, ¿sí? Muchos escritores dicen, oh, me siento re cómodo y re bien con este tipo de narración, llámese narración Era Campbell o llámese narración New Wave, pero hay otros autores que salen y crean otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, crean el New Weird, ¿sí? Y entonces, actualmente, yo digo, en Colombia nosotros tenemos una ciencia ficción que escribe textos similares a los que se escribieron en los años 60, textos similares a los que se escribieron en América Latina, similares a los que se escribieron a finales del siglo XX, pero también hay textos que están escribiéndose en la segunda década del siglo XXI, ¿sí? Entonces, cuando uno va a ver ciencia ficción, no toda la ciencia ficción que uno va a leer es novedosa, loquísima y uff, no, esto es re loco y es la ciencia ficción del siglo XXI, sino encontramos textos escritos en el 2017 que responden a las estructuras y al lenguaje de 1980. No por eso dejan de ser ciencia ficción y no por eso dejan de ser textos interesantes, solamente que responden a otro tipo de necesidades que no responden textos escritos en el siglo XXI, ¿sí? O sea, en la segunda década del siglo XXI. Entonces, cuando uno lee ciencia ficción, está la era Campbell, ¿no? La ley de Sturgeon, que uno dice, cuando uno lee ciencia ficción, el 80% de la ciencia ficción es horrible. Bueno, entonces, pasa mucho con los géneros, con la literatura de género, que se publica un montón, en Colombia no tanta, pero que se publica un montón, y entonces uno va a encontrar cosas buenas, malas, divertidas, horribles, y hay que saber como que en este momento se están publicando en América Latina y en el mundo en general textos de todas las
los tipos. Entonces es un poco eso, es un concepto ahí que me inventé en historiografía, pero es más de teoría literaria y de historiografía, ¿no? Pero por ahí va. Está muy bien porque creo que es también de lo que hemos venido hablando en esta conversación, ¿no? De lo que nos has ido contando un poco también. Hemos visto como estas égdisis de la ciencia ficción Sí. latinoamericana, en fin. El caso colombiano, particularmente, ¿analizabas algún autor, algún... Sí. En el caso colombiano, en la tesis, yo proponía 3 égdisis. Una égdisis que respondía más a las fantasías científicas de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, centrándome en obras como La de Soledad Costa de Samper, El Ángel del Bosque de Bernardino Torres, quizá las primeras obras del siglo XX que fueron las que recuperó Laguna, ¿no? Que formaban parte como de un grupo, de una égdisis. Después un segundo momento que respondía a la mitad del siglo XX, 1960, centrándome sobre todo en 2 autores colombianos que proponían algo que yo llamaba la legibilidad y la transformación, que son Antonio Mora Vélez y René Rebetés, ¿no? Y posteriormente, a finales del siglo XX, proponía el estudio de la novela Jiménez, de Luis Noriega, que me parece muy importante. Esa novela me parece muy importante para la ciencia ficción, casi tanto como Punto Ciego. No, igual, salieron el mismo año. Y me parece que ese año 2000 es un punto... No, en serio, o sea, no estoy molestando, pero Punto Ciego e Jiménez me parece que son 2 novelas que marcaron un giro importante en la ciencia ficción colombiana. Y terminando un poco con la novela Vagabunda Bogotá, de Luis Carlos Barragán, que fue la primera novela que hizo. La tienes ahí, perfecto. Que son como 3 momentos, ¿no? Son como 3 égdisis que justamente entienden la ciencia de diferentes formas, ¿no? Una ciencia del siglo XIX más cercana a la fantasmagoría, una ciencia de mitades del siglo XX, mucho más cercana a los elementos de la antropología y la ciencia humanas, y un momento de finales del siglo XX que es mucho más cercano a una ciencia, digamos, que está cercana a la mecánica cuántica, y es una ciencia que se está desconfigurando como discurso de saber, ¿no? Entonces, digamos que son esas 3 égdisis, esos autores, y la idea es buscar textos representativos que trataran de mostrar cómo se configuraba la ciencia ficción en cada uno de estos 3 momentos. Bueno, yo creo que muchísimas gracias a Rodrigo, que debe estar seco, porque además no lo he visto tomando agua. Sí, no, simplemente para no dejar la pregunta de Gabriel en el aire, voy a responder Dale. una línea. Perdón, Gabriel, es una preguntita en el aire. Dice, los temas que trata la ciencia ficción para que sean efectivos, es necesario que la ciencia ficción se adapte a la ciencia actual para que siga funcionando, avanzando, evolucionando. Simplemente quisiera dejar un datito, 2 frasecitas a Gabriel. Normalmente nosotros creemos que la ciencia ficción está muy conectada a las ciencias duras, a las ciencias físicas o a las ciencias exactas como la matemática, la física, la química, pero es muy importante ver que en América Latina en general, las ciencias que más se trabajan en la ciencia ficción son las ciencias humanas, la antropología, la sociología, la psicología, las ciencias políticas, etcétera, etcétera. Entonces, yo no creo que haya una especie de adaptación o una especie de efectividad dentro de la ciencia ficción, pero lo que yo sí creo es que un buen autor de ciencia ficción lo que está todo el tiempo es observando su contexto y observando un contexto para proponer una historia a partir de las transformaciones del discurso científico, del discurso, no tanto de la ciencia, ¿sí? De la ciencia actual. Me parece que Gabriel lo pone entre comillas, la ciencia actual, pero yo quiero ver la ciencia actual como un discurso, como una forma de construir un pensamiento científico que no es igual al de hace 20 o el de hace 30 años. Entonces, esa adaptación a la ciencia actual no es tanto que se tenga que adaptar algo externo a ella, sino que nosotros nos fijemos cómo concebimos la ciencia como discurso en estos momentos, y la forma como concebimos el discurso nos puede dar tanto el lenguaje
como la estructura, como las temáticas, porque la ciencia ficción, si bien habla del futuro, entre comillas, en realidad está todo el tiempo fijándose con un ojo puesto en el presente. Entonces, un gran autor de ciencia ficción, un buen autor de ciencia ficción, un autor de ciencia ficción interesante, no está hablando de predicciones, está hablando de observar de manera crítica el presente, observar de manera crítica cómo se está configurando el lenguaje científico actual, que puede ser un lenguaje que tiene que ver con insisto, con las ciencias humanas principalmente, ¿sí? Y esa visión de las ciencias humanas puede permitir hablarte de temas, de gramáticas, estructuras contemporáneas que te dan esos espacios, ¿no? Quería dejar ese pequeño espacito para responder a Gabriel y que no quedara como en el aire esa pregunta. Sí, qué pena, Gabriel, que no había visto la pregunta en el chat. Bueno, muchísimas gracias a Rodrigo, a todos y a todas las asistentes a esta sesión. Creo que aprendimos muchísimo de ciencia ficción latinoamericana. Ahí quedará, con el permiso de Rodrigo, por favor, la sesión grabada. Entonces después la pueden compartir para los que no pudieron verla. Y bueno, muchas gracias también por conectarse aquí con este espacio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con este espacio de nuestro programa de estudios literarios y edición. Invitadísimo, Rodrigo, por ahí una colega proponía en el chat también que podíamos plantear un seminario de ciencia ficción en la universidad, entonces más hagámoslo, listo, que sea un plan. Sí. Y bueno, continuaremos, este espacio continúa, ahorita les estaremos contando cuáles son las próximas sesiones, pero bueno, muchísimas gracias por su asistencia y un abrazo para Rodrigo. Muchísimas gracias, Juan Alberto, de todos los que estuvieron acá. Y gracias. Y el performance, sí, la biblioteca. Era solo para mostrar que no era una tabla de libros. Sí, que no era un fondo verde, no era un chroma key. No era un chroma, tal cual. Exacto, que no era un chroma, que de verdad se podían sacar libros de ahí. Muchísimas gracias por asistir, gracias por ver, gracias por preguntar, gracias a Juan Alberto y a la Universidad Tadeo por invitarme. Y la pasé muy bien, muy contento y muy feliz de poder hablar de estas cosas. Bueno. Muy bien. Entonces, chao, muy bien. Y muchas gracias a todos. Saludos a Boris y a todas las personas conocidas, y a Daniel y a todas las personas que estuvieron acá. Sí, Pilar, a